buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto saludarles. Jueves 28 de septiembre del año 2017. Vamos a la entrevista Hablemos Claro. Y bueno, miren, antes quizás hacer el paréntesis porque de alguna manera esta situación nos compete y nos afecta a todos. La reforma de pensiones que se hicieron el día de ayer, horas de la noche por los diputados, pues bueno, eso es lo que ha acontecido de último momento. También ha circulado un memorándum de la subdirección, porque sí lo firma el subdirector de la Policía Nacional Civil, en donde están advirtiendo a los miembros de la corporación policial sobre una supuesta unificación de varios grupos de pandillas para atentar en contra de miembros de la corporación policial, funcionarios públicos, además de soldados, sus familiares. Es información que está trasladando a los elementos de la corporación policial, las autoridades de esta institución, para tomar las precauciones en referencia a lo que ha acontecido. En las últimas horas, igual, ha continuado la ola de violencia, criminalidad. Ustedes vieron lo que pasó ayer con el sargento cabo, que creo que es un cabo que asesinaron, y bueno, vilmente, cuando él iba a recoger a su niña al colegio. Qué terrible, así estamos. Bueno, y de fondo, sin duda alguna, vamos a hablar de las ácidas críticas del fiscal general de la República hacia el órgano judicial. Hoy, pues no hizo diferencia alguna, dijo que están enfrentando dos flancos, ¿verdad? Dos flancos. Uno es, dijo, la criminalidad, y otro es un sistema judicial corrupto. Un sistema judicial corrupto y manipulado. Eso es lo que dijo el fiscal general. Reacciones a esto, pues, han habido algunas. Otros han criticado que los administradores de justicia, pues, se queden de alguna manera callados, nada más escuchando lo que el jefe del Ministerio Público, sobre la base de lo que constitucionalmente se debe de entender, que es la separación y la independencia que debe tener un juez para poder aplicar justicia. Por favor, acompáñeme. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis. El jueves 28 de septiembre del año 2017, completamente vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, gracias a usted que nos prefiere y se queda con nosotros. Recuerde, más adelante, único programa de esta naturaleza que le permite a usted interactuar con nosotros en el segmento de Opinión Ciudadana. Más adelante también, y recuerde que puede, pues, mandar sus comentarios a través de las diferentes maneras, redes sociales, Twitter, nuestro correo electrónico, y por supuesto también si desea mandarnos al inbox, ¿verdad? En nuestra fanpage también puede hacerlo. Si me lo permiten, y antes de presentarle a nuestros invitados, por favor, vamos a lo último. Bueno, ahí están, mire usted, las voluntades. Ya se había cansado el presidente de la Asamblea Legislativa después de una jornada larga, en donde por supuesto la comisión ad hoc, ¿verdad?, estaba haciendo los cabildeos, viendo la manera en cómo iban a desarrollar o redactar los dictámenes favorables, como se le llaman a estos documentos cuando los diputados ya estampan su rúbrica y los miembros representantes de los 5 partidos políticos le dan el aval para que bajara este dictamen a el Pleno y ser aprobado. Una modificación de agenda para poder incluir el caso de las reformas de pensiones, porque no estaba dentro de la agenda de la plenaria. Y bueno, la modifican y precisamente es lo que hicieron. La modifican y aprueban las reformas de pensiones. Aparentemente con la complacencia de todos, ¿verdad? Casi 74. 10 quizás ya se habían ido porque le ganó el sueño, quizás. Fue, 3 abstenciones, 74 votaron a favor, bueno, casi que por unanimidad. 10, serían 7 nada más los que no habrían levantado su mano o apretado el botón, porque como la tecnología ya solo es apretar un botón. Hay reforma de pensiones, hay que entender
los bemoles, las interioridades de esto. Y digo, es un tema que nos compete a todos. Lo último que sabíamos era que en la propuesta modificada y que vino a aprobar el señor Melinsky, que cobró por eso $84,000 al gobierno, era que pues nos clavaran con el 50% de lo que teníamos en nuestras cuentas individuales. No sé si eso al final resultó viable. No veía yo a los partidos políticos de derecha pero muy complacidos de querer empujar algo así, sobre todo porque usted sabe, se vienen las elecciones y ahí creo que siga tocándole la bolsa a la gente, pero sobre todo su dinero para el retiro, pues ahí sí les iba a tocar el hachazo, les iban a pasar la facturita. Vamos a ir entendiendo, digo, más adelante un poquito más de información en referencia a esto. Ayer entró también el presupuesto de la Asamblea Legislativa, 58.3, ¿verdad, productor? Millones de dólares. Bueno, ahí está el asunto y pues como les digo, vamos a ir conociendo más las interioridades de estas modificaciones que hicieron, sin duda, para saber pues de a cómo nos va a tocar, no en beneficio, es la gran pregunta, ¿verdad? Porque claro estaba que la reforma de pensiones era en parte también arreglar el problema de iliquidez y de falta de presupuesto de plata del gobierno. Eso es lo que teníamos, ¿no? Muy bien, gracias. Muy bien, estoy de regreso aquí conmigo ya. El doctor Arturo Méndez Azahara, analista jurídico, a quien me da muchísimo gusto saludarlo, porque ya tenía días de no verlo. Pero me agrada verlo que está como un roble, fuerte. Bueno, pues, pero aquí estamos, te prometí que íbamos a volver y aquí estamos de ver a la orden para que ustedes digan, ¿no? Muy bien, perfecto. También con nosotros el licenciado Ricardo Canales, juez primero de ejecución de medidas al menor. Licenciado, me da muchísimo gusto y le agradezco de verdad. Tocamos la puerta de varios aplicadores de justicia y muchos tenían hoy casualmente reuniones. Tal vez no tenía deseo de conversar el tema que tiene mucha trascendencia. Así es. Y entonces, yo creo que más bien es eso. Y no todos quieren venir a decir la verdad sobre estos temas. Así es, correcto. Gracias, licenciado. Bueno, y se une con nosotros también el licenciado Eduardo Escobar, abogado de la República y representante de la organización no gubernamental Acción Ciudadana. Así es que solo me le habían puesto abogado y es una crueldad no decir que usted representa a Acción Ciudadana, ¿verdad? Bueno, buenos días. Es un pecado. Sí, gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Miren, es imposible no tocar estos temas, vea que a todos nos aflige, vea, cuando los diputados toman decisiones porque no sabemos si, la gran mayoría, algunos dicen ya solo son para amolarnos, vea. Pero hay 74 voluntades. ¿Cómo ves, Eduardo, esta votación de ayer y esta reforma? Bueno, en primer lugar, creo yo que el hecho de que haya un consenso tan amplio no quiere decir de que haya sido la mejor reforma que se pudo haber adoptado en el tema de pensiones. O sea, no siempre esto significa constitucionalidad o legalidad de lo aprobado. Claro. Ese es un tema. Y no estoy diciendo que lo aprobado ayer sea inconstitucional, no, pero digo que todos estén a favor, si bien puede darle legitimidad democrática a la decisión, pero no quiere decir que es la más conveniente. Te quiero preguntar nada más una cosa, por cuestiones de índole jurídico y adelantándonos a que se pudiera presentar un recurso de amparo, o de inconstitucionalidad, más bien dicho, porque fíjate que modificaron el tema de los optados. Sí, derechos adquiridos. Sí. Entonces, hay quienes recibían pensión en ese grupo de hasta $5,000, claro. Pero hoy les pusieron un techo, hasta 2,000, incrementándose un porcentaje con el tiempo y en el espacio. Pero yo recuerdo que los diputados dijeron, es que no podemos ir a afectar derechos ya adquiridos de ciudadanos, pero lo hicieron. Esto es lo que un poquito llamó la atención de las decisiones que tomaron ayer los diputados. Aunque habría que reconocer que los optados, el beneficio que recibían estaba a la base de una desigualdad, porque a los optados se les daban unas condiciones sumamente amplias y mejores que el resto de los cotizantes al sistema. Entonces, digo, habría que ver si en realidad... Exacto, si al final hay una vulneración a estos derechos adquiridos, pero reconociendo que son derechos adquiridos sobre la base de una desigualdad, porque eso, el sistema establecía una desigualdad para los optados
respecto de los obligados. Entonces, eso creo que hay que determinar. Y lo otro es que lo que usted adelantaba sobre este tema, lastimosamente ayer de nuevo el interés fue simplemente fiscal, de no caer en el impago, que está bien, no digo de que no era necesario hacerlo, pero no se llegó al fondo del asunto del sistema de pensiones, es decir, ampliar la cobertura, mejorar las pensiones, o sea, establecer un sistema en realidad de protección social para toda la población económicamente activa que tiene el derecho de seguridad social, y esto es, si se quiere, lo que se ha dejado de lado. Lo que se buscó era arreglar el tema de caja del Estado. Sí, pero una cosa no se podía manejar sin la otra, y en realidad el empujar la reforma era eso, era buscarle una salida a lo que el gobierno venía diciendo era una carga ya insostenible económica. ¿Cómo lo ve usted, licenciado Canales? Realmente, mire, no conozco muy bien sobre este tema, pero sí realmente uno de los factores era que le habían dado obligaciones al Estado sin tener ingresos. Realmente, entonces, ¿cómo iba a cubrir él esas obligaciones de todos los cotizantes? Era imposible. Habría que hacer esa estructura. Bueno, por lo menos han habido avances, si no se ha corregido 100% el problema de las pensiones, pero ya vamos corrigiendo en alguna medida los problemas que están afrontando a mediano plazo. ¿Y usted, doctor? Porque digo que aunque no lo manejemos, tenemos que preocuparnos. No, claro, y especialmente por las nuevas generaciones, ¿no? En mi caso, desde mi perspectiva, este elemento tan trascendental en la cobertura de los últimos años, de quienes ya dieron sus mejores días a la sociedad salvadoreña, debe ser aprovechado para anunciarle a la ciudadanía salvadoreña, a los votantes, que se fijen la calidad de diputado que va a elegir en el 2018. Porque el problema ahora está en que si hay las pensiones que favorecen más a unos, que favorecen más a otros, el problema de las AFP. Lo cierto es de que el sistema que cubre esta área estatal es perverso. Nosotros combatimos en su oportunidad la creación de las AFP porque nos pareció de veras manifestación del sistema de capitalismo salvaje que decía Juan Pablo II, en el sentido de, imagínense que en el capitalismo puro, el dueño del dinero es el que se ve beneficiado por ese medio de cambio, y hablamos de precio del dinero cuando hablamos económicamente dentro del sistema capitalista. Aquí no comenzamos pagándoles a las AFPs grandes cantidades millonarias, que es precisamente lo que deteriora el sistema. Bueno, es necesario revisar todo el sistema a partir de una política de Estado, porque las nuevas generaciones deben de saber y entender que esto no fue así. Si esto es reciente, de 1998, en la época de Paquito Flores, creo que fue cuando se privatizó todo esto, y lo que se hizo fue un fondo que en alguna oportunidad, en algún programa, algún entendido en esta materia dijo de que ese traslado del Estado para después al INPEP y al Seguro Social y después a las AFP, se perdieron 25 mil millones de dólares. Y ese dinero no saben quién se lo llevó. Y eso no puede suceder porque era dinero de los trabajadores. Ahí sí, dinero que me descontaron a mí en su oportunidad bajo la figura de la Ley de Pensiones y Jubilación. Termino con esto. Ese tema hay que revisarlo. Pero estos diputados de ahora no pueden hacerlo porque ellos ya están condicionados a precisamente a obedecer lo que a ellos les ordenan, porque allí no nos engañemos, ¿no? Aquí hay grandes intereses económicos en las AFPs, y entonces las nuevas generaciones van a tener oportunidad de corregir esto en el 2018, sabiendo votar por los diputados en su momento oportuno, que pueden cambiar radicalmente esta situación. Ojalá así sea, porque en realidad estamos, y muchos están advirtiendo de que es simplemente un parche más en referencia a lo que se debe corregir de la distorsión del sistema como tal. Y hay una cosa que es el talón de Aquiles, dicen muchos, no sé si tú lo compartirás, Eduardo, ya para ir cerrando un poco esto, es que no podés tener manera de financiar cualquier sistema previsional si tenés las debilidades que este presenta. Uno,
por ejemplo, que debes ampliar la base tributaria. Tenés que ir a buscar cuánta gente más puede entrar a colaborar para poder inyectar más recursos al sistema previsional. O sea, y la recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es? Subir el IVA. Subir el IVA. Aunque el señor Melinsky les cobró $84,000 por decirles que Dios proveerá cuando el gobierno no tenga dinero para pagar las pensiones. O sea, cosas como esas hemos escuchado. Pero lo cierto es que aquí no hay almuerzo gratis. Claro. Aquí se debe de pagar y alguien debe de financiar. Entonces, mientras el gobierno no tome recomendaciones del Fondo Monetario, que es subir en 2 puntos porcentuales el IVA o préstamos internacionales para poder financiar esto, o aplicar otro tipo de mecanismos fiscales para poder financiar, no se va a poder. Es que en realidad, incluso yo escuchaba declaraciones previo a la aprobación que esta es una medida de salvataje nada más para un periodo de tiempo que algunos estimaban 10 años incluso, y que luego, de nuevo, el sistema va a ser agua, como se dice, y va a tener que revisarse de nuevo, porque ya va a ser el pago de pensiones insostenible para el Estado. O sea, pero digo, y vuelvo a mi punto, yo reconozco la importancia de tratar de ayudar a las finanzas estatales por este mecanismo, pero siempre se ha dejado o se ha desplazado los intereses de la clase trabajadora en este tema. Entonces, eso creo yo que es lo importante. A las AFP se les bajaron la comisión. A las AFP en esta se les bajó la comisión, y bueno, parece ser que de alguna manera también los partidos políticos entendieron que la mejor opción para poder tomarla como base para hacer la redacción de las reformas era tomar la propuesta del gobierno con algunas modificaciones, que era la más viable, es lo que decimos. Bueno, vamos a ver, mañana les prometo que vamos a profundizar este tema con los expertos, ¿verdad? Licenciada Julia Evelyn Martínez, economista y que sabe del tema y que lo conoce, y también Saraí Molina de Musiges, que presentaron una propuesta también, a ver, y también por supuesto en el debate femenino con Bessie Ríos. Bueno, tengo en pantalla, que era el otro, antes de ir a lo de fondo, el memorándum que circuló el día de ayer y que retomaron varios medios en el marco de las recientes acciones terroristas realizadas por las diferentes estructuras en el territorio nacional. Se ha detectado que la pandilla 18S y 18R han acordado que si los homicidios en contra de sus familiares y o miembros no cesan, se juntarán con los miembros de estructuras de la MS-13 para que a partir de enero de 2018 se realicen atentados contra agentes policiales, personal militar, empleados gubernamentales, como directores, ministros, diputados, fiscales y alcaldes, además de acciones terroristas como quema de autobuses, gasolineras, autobuses, gasolineras, contrapuestos policiales y las aduanas de la frontera. Sobre el particular, este despacho los instruye a efecto de que inmediato se activen todos los recursos bajo su mando, prevención, inteligencia, investigación y la operatividad en todo el territorio, realizando acciones conjuntas para detectar, capturar y desarticular las células terroristas locales, debiendo además hacer énfasis en el personal operativo administrativo que tomen en cuenta las medidas de autoprotección para evitar un posible atentado en su contra y o de sus familiares. Sin más particular, suscribo, señor director, con copia del señor director, y quien rubrica este memorándum es el subdirector general, comisionado César Valdemar Flores Murillo. Bueno, me llama la atención porque se lanzan algunas medidas, doctor Méndez Azahar. El presidente de la República encabezó el anuncio para San Salvador como tal. Ayer asesinaron a una vendedora de ropa en el mero centro capitalino. Y pues están las contradicciones alrededor de esto. Un memorándum como esto, ¿cómo se debe de analizar? Coyunturalmente no hay que caer en la circunscripción de una noticia como esta para tratar de proyectar lo que vive nuestra realidad, ¿no? Lo cierto es de que a mí me llama mucho la atención que otra vez solamente muere la gente pobre, pues. Cuando la guerra, la guerrilla, los escuadrones de la muerte y los guerrilleros mataban solo gente pobre. Cuando fue verdad la cosa, los guerrilleros comenzaron a matar coroneles. Cuando fue verdad la cosa, los guerrilleros comenzaron a secuestrar a los ricos del país. Y entonces,
terminó la cosa pues en lo que ya sabemos, en los acuerdos de paz. El fenómeno de la violencia, de las maras, de las pandillas, y ahora que les dicen terroristas, a mí no me gusta el tema porque culturalmente el terrorismo es otra cosa, pero bien, ahora son terroristas. Resulta de que solo mueren como la base, y se dice que se matan entre ellos, pero ojo, en este tema ya se filtró de que institucionalmente de nuevo surgen lo que antes llamábamos hombres de civil fuertemente armados que solo mataban a los de la izquierda. Hoy son hombres de civil fuertemente armados, incorporados institucionalmente, que solo matan a pandilleros en supuestos enfrentamientos. Esta noticia conmocionó mucho la realidad de mi país, que terminó pues con la toma de San Salvador, con tanquetas y con ese aparataje que resultó que solo fueron 3 días. Aquí hay mucha tela que cortar de veras, porque ese fenómeno de las maras, el narcotráfico, el crimen organizado, ha servido únicamente para, a los que no estamos metidos en ninguno de esos tipos de problemas, pues tenernos bajo la sombra de la violencia y supeditados a un constante acoso de violencia, y que de alguna manera, pues si estamos en el lugar equivocado, hasta nos puede tocar la que no nos corresponde. De modo de que ojalá no, eso del memorándum solo sea un memorándum, porque noticias de esa naturaleza, ¿te acordás cuando mataron cuando mataron a Gustavito, que le dedicamos aquí media hora, y resultó que Gustavito no lo habían matado los pandilleros? Entonces, hay que tener cuidado, en San Salvador, pero de alguna manera, yo lo veo en el contexto de esa conmoción social que entiendo, pero voy al punto, licenciado Canales. Mire, que el memorándum venga de la institución policial advirtiendo este tipo de cosas, es lo que, de mi juicio de valor meramente periodístico, es más delicado, ¿verdad? Algo de información tendrán, porque no es así nomás que va usted a circular un memorándum al interior de la Policía Nacional Civil, que es el método de comunicación interna que tienen. Pero digo, vamos a las contradicciones. La Libertad amanece con 2 escenas de homicidios este jueves. Asesinan a vendedora de ropa en el centro de San Salvador. Cabo de la PNC regresaba a traer a su hija al colegio cuando le arrebatan la vida en San Vicente. O sea, frente a las realidades, la operatividad. Sí, mire, no hay duda. Mire, hace un par de semanas, meses, se detectó esto, no sé si salió a circulación, pero se detectó llamadas de los centros de internamiento ordenando a los miembros de sus clicas que atentaran contra funcionarios, contra jueces y contra fiscales, y por supuesto con policías. Habían ordenado que había que matar los policías 1 por día. Esa es una llamada que se detectó dando esas órdenes de los centros de internamiento. No sé si esto salió a circulación, pero fuimos varios los que nos dimos cuenta de esta situación. Muestra de ello que un juez salió mencionado en esa conversación. A él en este momento se le ha dado seguridad y se le ha dado protección. Así es que en alguna medida puede ser que hayan detectado alguna conversación de esa naturaleza, de las que salen de los centros de internamiento, y estas hayan sido las consecuencias de esa nota. Lo otro es que tal vez tengan algún testigo criteriado que haya proporcionado esa información, y en base a eso pues se ha tomado también hacer esas sugerencias y esa nota a los miembros de la corporación policial. Yo no descarto, lo mejor es tener las precauciones del caso, y no hay duda que toda acción tiene una reacción. Si hay una acción en contra de los pandilleros, indiscutiblemente va a haber una reacción en contra de las personas que hacen estas acciones. Así es que eso es lógico. Ahora, usted, licenciado Canales, ¿cómo evalúa la manera en cómo se está abordando? Porque tener más de 100 muertos en un fin de semana no es cosa fácil. Mire, como lo dice el doctor Méndez Hazar, no hay duda que aquí hay grupos ya de exterminio que están colaborando en estas crisis de homicidios. Eso que no nos cabe la menor duda. ¿Entiende? Entonces aquí ya hay enfrentamientos de grupos armados. Muy bien. Y
veamos, ya para ir cerrando, porque tengo que irme a la primera pausa, Eduardo, el abordaje, insisto, en la manera en cómo se está viendo, o la visión que tiene el gobierno en referencia a cómo combatir este tema de la violencia y la criminalidad, desde tu visión. Bueno, con este comunicado o memorando me llama la atención algo. Se establecen o se dan órdenes de que tomen ciertas medidas que digo, y esas no son las que regularmente debería de tomar la policía. Es decir, la operatividad de control del territorio, etcétera, etcétera. O sea, y entonces ahí, al menos a mí, lo que me queda de una duda es, bueno, y estas medidas que se están ordenando no las aplican constantemente y a diario la policía. Eso es lo que tendría que hacer, porque ese sería un mecanismo, una forma de desarticular a todo el crimen organizado, ya sea pandillas, o etcétera, etcétera, pero pareciera que no están tomando estas medidas, no las están haciendo en el territorio, y que ante esta amenaza, que pueda ser cierta, sí se van a tomar estas medidas. Entonces, no sé, a mí o que se está reaccionando a la manera en cómo a cómo los grupos criminales te están yo digo algo básico que ya lo decían autoridades policiales allá por 2006, 2004, decían, se tienen ya identificadas las clicas, ya se tienen identificadas las cabecillas, las estructuras, entonces solo es penetrarlos y desarticularlos, se decía en aquel momento. Entonces yo no sé por qué hasta este momento no lo han hecho, o sea, ¿por qué no han logrado tener control de las comunidades? ¿Por qué no tener presencia? Y no estoy hablando de tener tanquetas adentro de las comunidades, no, pero con la inteligencia policial, ya esto es un problema de seguridad nacional también, la OIE, por ejemplo, ¿por qué no tener claro quiénes son estas personas que hay que anular dentro de los... Bueno, y es que esto es como dicen, como no hay necesidad de tener 4 dedos de frente, es decir, la misma ciudadanía le dice a la... Claro, ¿quiénes son? Si saben quiénes son, pues, y dónde viven y todo, y pues no hacen nada, dice eso es lo que la gente dice. Claro. Y usted dice que, imagínese de cuándo vienen con esto diciendo ya las tenemos identificadas, estructuradas, sabemos quiénes son. Que no estamos diciendo que la autoridad no esté haciendo nada, pues. Pero no hace no estamos diciendo, sino que, pero ¿por qué este problema no termina nunca? Y es lo que se pregunta la ciudadanía. Fíjate, usted acaban de lanzar un ambicioso proyecto de combate a las extorsiones. ¿Y desde cuándo venimos escuchando de proyectos contra las extorsiones? Sí. ¿Verdad? Cosas como esas, digo, y la ciudadanía lo mismo. ¿Y por qué esto nunca termina? ¿Y por qué es que la gente vive prácticamente dominada en los territorios por un pequeño grupo que los aterroriza? Es lo que la gente dice. Bueno, vamos a ver. Vamos a la pausa. Regresamos ya con el tema de fondo, por supuesto, tiene que ver con las críticas al sistema judicial que hizo esta misma semana el fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Tenemos las declaraciones de él y sobre la base de esas declaraciones vamos a desarrollar la temática de fondo. Antes vamos al más. Vaya, vaya, llegó el nuevo más y está más pulido. Pues, si compró lotería, ahí viene, vean el más. Y ahí no hay para dónde, porque arriba cabal, miren, la parte superior del cabal. Va. Ajá. Bueno, también ahí se lo ganan los mismos. Yo antes compraba, pero me aburrí. Sí, pues sí. ¿Cómo superé la muerte? Dice. ¿Qué hacer para sobreponerse de la pérdida de un ser querido? Y microescolar balaceado en Sonsonate. ¿Verdad? San Vicente ni se pudo defender, dice. Este es el cabo. Este es el cabo. Es la escena, lo que les decíamos. ¿Verdad? Y mire usted, doctor, dígame si no estamos nosotros mismos como sociedad contribuyendo a la degeneración. Mire aquel niño que está allá al fondo. Claro. Mire. Claro, sí impacta, ¿no? No, pero que un menor esté expuesto a eso. Y el papá de ese menor, ¿a dónde está? Y la mamá de ese menor, ¿qué está haciendo ese niño ahí? Revictimizar más al niño. Y lo que pasa es de que ese tipo de experiencias, a ese menor, eso nunca se le va a olvidar. No, claro. Y vamos a llegar a una época en donde, por ejemplo, ciudades de los países llamados desarrollados, pues la persona humana no vale nada, pues se puede morir alguien a la par de uno y solo lo miran y no. Pero independientemente que sea familiar,
por tu conciencia como padre o como familiar, no lo vas a poner ahí enfrente, pues. Eso es lo que decimos. Bueno, lastimosamente esa es la fotografía que refleja la realidad, nuestra. Cabo de la PNC asesinado cuando iba a su casa. Mareros armados le salen al paso y le disparan. Bueno, ahí está. La imagen no puede ser más gráfica y habla más que 1000 palabras. Resumen. Bueno, como les decía, análisis semanal sobre el estado de la nación, renuncia de candidato a alcalde por Arena, es lo que abordamos el día de ayer con Juan Ramón Medrano, José Portillo y el señor Marvin Aguilar. Pausa, regresamos. ¡Gana pues! El nuevo más de tu lado. Llegó el nuevo más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana pues! El nuevo más de tu lado. Bueno, esta semana hubo declaraciones del jefe del Ministerio Público, el fiscal general licenciado Douglas Meléndez. Defendió las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República en casos emblemáticos investigados como San Blas, la tregua de Tres Pandillas y el medio millón, cuyas resoluciones judiciales fueron a favor de los imputados. ¿Qué fue lo que dijo? Yo no llamaría que los casos se han caído, todos estos casos están sujetos en este momento a recursos de impugnación y apelación. Pero fue más allá y esto es lo que dijo. Pero el problema que tenemos en este momento es que la Fiscalía no solo está enfrentando el crimen, la Fiscalía General de la República, aparte de atacar y enfrentar el crimen en El Salvador, está enfrentando el sistema de justicia. Ese es el problema que tenemos 2 flancos abiertos. Estamos luchando contra los criminales y estamos luchando contra un sistema corrupto. En El Salvador el problema que se ha tenido por años es que el sistema de justicia penal es un submundo. Así le denominan muchos abogados ya, ¿verdad? No la justicia general, sino el sistema penal siempre ha sido un submundo que ha sido manipulado. Y entonces estamos enfrentando a los criminales en este momento y estamos enfrentando a un sistema de justicia que no responde. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar o vamos a bajar las manos. La Fiscalía va a seguir con su trabajo. Licenciado Canales, juez de la República, trayectoria, conocimiento, un sistema judicial, estamos enfrentando 2 cosas, dice, criminales y un sistema judicial corrupto y manipulado, un submundo, dice. ¿Qué opina de esta declaración? Mire, hay que reconocer que dentro del órgano judicial ha habido corrupción, partamos de eso, pero hay que estar conscientes de que han habido avances significativos dentro del órgano judicial. Muestra de ello es que la Corte Suprema de Justicia lleva hasta este momento 30 jueces destituidos, más de 70 jueces sancionados por X o Y razones. Esto le demuestra la voluntad que hay dentro de la Corte Suprema de Justicia de depurar el órgano judicial. Que el fiscal general haga esos señalamientos es porque tal vez los casos emblemáticos se le han caído y a veces la Fiscalía tiene ese defecto de que se va y a veces las pruebas son deficientes. Y eso hace de que hay un principio in dubio pro reo, en caso de duda, lo favorable al reo. Y entonces eso es lo que pasa. Yo no le digo que dentro del órgano judicial habrán otros, pero no es la dimensión como lo ha querido visualizar el fiscal general de la República. Me preocupa las palabras del fiscal general de la República porque
creo yo que los avances que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en depurar el órgano judicial han sido sin precedentes en la historia judicial de este país. ¿Usted cuándo ha visto depurar al órgano ejecutivo, a funcionarios por actos de corrupción o por actos, la Corte de Cuentas, que han habido hasta funcionarios, uno que había violado a una empleada y ahí lo estaban protegiendo y nunca lo quitaban? La Corte Suprema de Justicia con un señalamiento de esa naturaleza inmediatamente destituye a cualquier persona. Entonces yo creo que el fiscal general de la República también debe depurar su institución. Muestra de ello que tuvimos un fiscal general de la República que tenía fiscales adscritos a él para abrir procesos en contra de gente inocente y viceversa, absolver a gente culpable. Y eso la fiscalía, y muchos de ellos todavía continúan trabajando ahí. Y eso pues me preocupa también. Licenciado, un año, dice el fiscal general, se hizo el movimiento, dice, o el traslado de 22 jueces, dice, hace un año, dice. Sí. Pero después de ese traslado no hemos visto señales del órgano judicial, dijo el jefe del Ministerio Público, para el tema de la depuración del órgano judicial. No, mire lo que pasa, han habido de hace un año para acá han habido varias destituciones de muchos jueces, y usted muy bien lo sabe. Claro. ¿Verdad? Se trasladaron 20 jueces, unos habían ciertos señalamientos, se rumoraba que estaban actuando, entonces fueron trasladados a otros lugares. Pero el fiscal general de la República sí tiene ese concepto del órgano judicial. ¿Por qué razón no judicializa los casos de esos funcionarios? ¿Por qué no presenta las solicitudes de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia para que sean ellos que los desaforen y puedan responder a la justicia? Ahí está. Hacer señalamientos de esa naturaleza no es ni ético ni correcto. Una última pregunta antes de pedir la opinión de quienes están compartiendo el panel con usted. Me llama poderosamente la atención que el fiscal general no individualice el señalamiento, sino que haga un señalamiento general sobre el órgano judicial como tal y catalogarlo de corrupto. Claro, por eso le digo... ¿A usted le parece esto justo o injusto? Digo, desde la base de que él mismo en otras oportunidades ha reconocido que hay jueces valientes y que hay jueces decentes y que hay jueces muy profesionales en el accionar y técnicos en el accionar de su trabajo. Por eso le digo yo que la actitud del fiscal general de la República en este caso no ha sido ni ético ni correcto. Creo que él debía de individualizar los casos y presentar las acciones legales correspondientes contra ellos, pero no hacer un señalamiento de esa naturaleza. Eso no es correcto de un funcionario de la categoría y de la magnitud de él. Eduardo. Bueno, yo concuerdo con el licenciado que no podemos generalizar respecto de todos los jueces que están involucrados en temas de corrupción, pero sí creo yo que hay que reconocer que estructuralmente todavía el sistema judicial muestra, a pesar de las depuraciones y todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, que tal vez no es suficiente desde la Corte Suprema de Justicia, pero a pesar de esto, todavía hay ciertos elementos y ciertos aspectos del sistema judicial que tienden a la corrupción. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en esta semana el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales sacó un estudio que se llama 8 caminos para la corrupción en el Triángulo Norte. Y dentro de los 8 caminos, uno precisamente era la debilidad institucional del sistema de justicia. Se menciona en este estudio que hay algunos aspectos en los aplicadores de justicia, en el sistema mismo, que abren camino para la corrupción, por ejemplo. Y una de las recomendaciones precisamente es el fortalecimiento institucional del sistema de justicia. Ahí se habla de poca capacidad, de recursos limitados, que no gozan de total independencia, etcétera, etcétera. O sea, dan un panorama, obviamente enfocado el sistema judicial en lo que tiene que ver con la corrupción. No digo de que es un estudio jurídico sobre el estado del sistema de justicia, pero sí muestra elementos que recurrentemente se están señalando. Mira, eso que decís tú, pues pareciera ser que no es nada nuevo.
Claro. Si casi que todos los años el Departamento de Estado de los Estados Unidos menciona lo mismo. Ha mencionado Claro. el tema de las debilidades y las fragilidades del sistema de justicia salvadoreño. Pero vamos al punto en particular, porque la declaración del fiscal surge de 3 reveses que tiene él. No, claro. Puede ser Y que reactivo. dice él, sí, pero que dice él, yo no lo llamaría, dice él, como un revés. no, como que se han caído. Dice. No, Eso, claro. no lo llamaría como que se han caído, Claro. ¿verdad? Pero en realidad ha recibido una resolución adversa a lo que él denomina los intereses genuinos de la Fiscalía, en el sentido de que se ha presentado la prueba, pero ha recibido una decisión contraria. Ahora, se puede atacar, viniendo de la Fiscalía General de la República, y por tu experiencia, y si quiere intervenir el licenciado Canales también, ¿se debe de atacar a las personas como tales, como la figura del juez, o se debe de cuestionar el procedimiento, la administración de justicia per se de un aplicador de justicia? Yo creo que en ambos sentidos. Uno, hay una estructura que sin lugar a dudas fomenta o puede permitir que haya corrupción en algunos aspectos del sistema judicial. Eso creo yo que no hay que discutirlo. Y también ver individualmente, como lo decía el licenciado, quiénes son los operadores o aplicadores de justicia que en realidad están en actos de corrupción. Eso creo yo que... Y la misma Que no son todos. No, claro. Yo Pero- creo que usted como juez ha de saber quiénes son los que están metidos en ese tipo de situaciones. Ah, bueno, ahí O sea, sí no dentro del sabemos. sistema. Ahí no sabemos si usted sabe. No, digo, o sea, las mismas personas que están dentro del sistema saben a dónde están los puntos flacos. A ver, Mire, hay una realidad. Indiscutiblemente el órgano judicial necesita depurarse. Yo no digo que 100% está, sino que requiere una depuración. Y una depuración no solo desde el punto de vista de los jueces. A veces los colaboradores son los principales responsables responsables. muchas de las cosas en los tribunales. Claro. Y entonces yo creo que hay que hacer una depuración no solo desde el punto de vista de funcionarios judiciales, sino que también los colaboradores. Hay muchos colaboradores en ciertas instituciones, más en el interior del país, que son los que hacen y deshacen. Eso no quiere decir de que la Corte se está quedando. La Corte mantiene una depuración permanente y vigilante a través de la sección de investigación judicial. Ellos constantemente, casi semanalmente, llevan casos de denuncias que se han presentado contra funcionarios judiciales. Entonces yo invitaría pues al fiscal general de la República, que se hace ese señalamiento, que presente las pruebas en contra de los funcionarios o de los colaboradores que tiene para su respectiva depuración. Si nosotros somos los más interesados en que se depure el órgano judicial, porque es esencial para la vida democrática de un país. A ver, solo una cosita más. Vaya, porque no hay un reconocimiento de las posibles falencias que pueda tener una investigación. Bueno, es más, en una de sus resoluciones, el juez de sentencia del Tribunal Especializado de San Salvador le manda a decir al señor fiscal que se abstenga de hacer declaraciones señalando a los aplicadores de justicia, porque él puede activar lo que la ley le permite, en el sentido de que no se puede advertir o señalar cuestiones tan difíciles y graves de los aplicadores de justicia solo por cuando no te gusta una resolución. Entendamos eso desde el punto de vista, porque también el fiscal no ha reconocido que estos casos tienen debilidades o que se perdieron por falta de una prueba contundente o robusta. No, claro, y hay que, el fiscal ahorita tiene en este momento la posibilidad de interponer los recursos legales correspondientes. Ahí vamos a ver si este juez efectivamente viene a la Cámara y confirma ha actuado correctamente. Entonces ahí todavía falta más que todo para que un funcionario de fiscal general de la República haya hecho ese señalamiento, cuando no ha agotado las vías a través de los recursos para poder impugnar esa resolución que le afecta a sus intereses. Las auditorías que existen, ¿verdad? Claro. Las diferentes auditorías. A ver, doctor Méndez. Vea,
En mi caso, yo quisiera presentar mis ideas un poquito más estructurales, pero arrancando de lo manifestado por el fiscal, me da la impresión, y siempre lo he creído así, que el titular de la Fiscalía General de la República, hoy es Douglas Meléndez, antes fueron otros, ese pobre ni cuenta se da qué es lo que pasaba. Y voy a fundamentar esto que me permite expresarme de esa manera, porque a mí me llamó mucho la atención cuando hicieron esa redada de 100 y pico de personas y mandarlas en grupo a los tribunales, que rápido entendí que todo era para de veras que esta gente saliera. Es que miren, yo he sido acusador, nosotros, y qué bueno que este tema lo estemos tratando 3 abogados, porque entre nosotros no nos vamos a dar mentiras. Yo he sido acusador, y, más o menos. Gracias por la salvadoreñidad de la expresión. Así es. Pues ya sé que puedo hablar así también. Sí, claro, así lo entiende la gente. Así no entiende la gente. Fíjense de que presentar una acusación contra una sola persona, no me dejarán mentir ustedes, que haciéndolo responsablemente, eso de construir el tipo del delito que se va a imputar, más cumplir con los elementos objetivos y en los elementos subjetivos, etcétera, etcétera, de una sola persona. Porque el acusador, cuando acusa sin fundamento, comete el delito de denuncia o acusación calumniosa también. Entonces, a mí no me gusta acusar, pero he acusado cuando me ha correspondido y lo he hecho responsablemente. Y no es fácil respecto de una persona. Imagínense 100. Individualizar la responsabilidad. Por eso me atrevo a decir de que pobrecito Douglas, él ha de estar en un mundo bastante difícil, al que le pasan la factura después cuando se le caen los casos, y entonces lo que hace es limpiarse, no debería de hacerlo porque es abogado, en el órgano judicial. Pero este problema yo quisiera llamar a la reflexión a mis compañeros y a la ciudadanía en general, en función de que nuestro sistema de administración de justicia después de la guerra, porque esto antes del 80 habían los abusos tradicionales, pero era solo los ricos los que se veían favorecidos con el sistema, etcétera. Pero después de los acuerdos de paz, ha sucedido un fenómeno que nos cambiaron toditita nuestra legislación. Nuestro Código Civil viene de 1900, teníamos un Código de Procedimientos Civiles, un Código de Instrucción Criminal, etcétera, etcétera. Pero en la década del 90 al 80, y del 90 al 2000 y del 2000 al 2010 nos han cambiado toditita la estructura jurídica y de un sistema escrito que no era ni tan escrito porque habían jurado, etcétera, etcétera, nos pasaron a una oralidad y nos han metido en un berenjenal, para decirlo salvadoreñamente, que trae confusión. Aquí influye otra situación que como abogados debemos de asumir la responsabilidad, y yo he estado tratando de llamar al gremio de abogados a que luchemos por la dignidad del abogado. Aquí, por ejemplo, solo los políticos están abajo de nosotros, pero nosotros casi estamos a la par de los policías. La gente no cree en el abogado, y entre nosotros mismos el trato de veras es discriminatorio y es hasta ofensivo. Perdónenme la digresión, solo 30 segundos para contarles de que yo en la Corte Suprema de Justicia me dijeron que mi tarjeta de abogado no tiene ningún valor porque yo me quise identificar para recibir un documento con mi tarjeta de abogado. Me pidieron el DUI, pero el DUI queda a la entrada. Me acredité con mi tarjeta de abogado, y el empleado de la Corte Suprema de Justicia, la Casa de los Abogados, me dijo que eso no servía. Y ellos mismos lo extienden. Señor, me sentí tan ofendido porque yo pasé 7 años estudiando, otros 7 años con el cierre de la universidad para graduarme. Me siento orgulloso de ser abogado, y yo pregono por todos los lados del mundo que es la mejor carrera que pude haber escogido porque es un apostolado, y lo veo así. Y viene un simple empleado y me achica mi carnet diciendo que eso no sirve. ¿Y saben qué? Me dijo, ¿tiene la licencia de conducir? Como desgraciadamente necesitaba el papel que me estaban dando, le presenté mi licencia de conducir, donde soy motorista pesado, porque también soy motorista, puedo manejar camiones, y eso sí valió.
Entonces, hay que rescatar la dignidad del abogado, compañeros. Y esto tiene que hacerse no solo personalmente, y hacerse sentir como antes. En mi época, decir uno, soy bachiller, ya cuando éramos bachilleres que teníamos los atestados, yo me libre, los bolitos, bachi, cuánto gusto para el traguito. Ser abogado era cuestión no de temor, sino que de respeto. Bueno, ¿qué sucede entonces? El problema de nuestro sistema de administración de justicia comienza ahí. Hoy somos como 30.000 abogados, ya casi uno por marero. ¿Por qué? Porque el sistema de educación superior degeneró la carrera de ciencias jurídicas y a granel, mes pagado, mes pasado, y tenemos una serie de colegas con títulos de abogados que verdaderamente dejan mucho que desear. Tocaba la legislación que nos la han cambiado y nos han metido en la oralidad. Pero ya que dice eso. Es que voy a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Sí. Porque mis colegas, perdónenme, pero cuando no llegan los juzgados, y especialmente los de pueblo, si no se tiene cuidado, Dios me libre, es que las faltas de ortografía, y yo me acuerdo que antes todo eso era delicadísimo, y yo antes hacíamos la práctica penal, la práctica civil, y los jueces le enseñaban a uno a trabajar. Yo me siento orgulloso de haber trabajado con el doctor Manuel Rafael Reyes, quien me enseñó precisamente a trabajar en lo penal, con el doctor Valdivieso en el cuarto de lo civil, la parte civil, y así andábamos por lo laboral. Antes no había familia, pero andábamos en Hacienda con el doctor Rosales por todos lados, y eran jueces que agarraban a los bachilleres a enseñarles, ¿no? Hoy no sucede eso. Entonces, la parte del recurso humano de nuestro sistema de administración de justicia deja mucho que desear, y porque también los programas de estudio ahora ya no sacan verdaderos profesionales del derecho, sino que simples aplicadores de justicia. No tienen capacidad ni para interpretar la ley. En ese contexto llegamos, y lo voy a citar así, a que hay una sala de lo constitucional que se ha atrevido a prevaricar para, a través de sentencias, reformar hasta la Constitución. Entonces, como comunidad jurídica, vale la pena que reflexionemos. Y estas expresiones del señor fiscal, que de alguna manera no dejan de ser un poco atrevidas, porque si él sabe que hay corrupción, él debe saber quién la ha cometido. Y el problema es que él como fiscal es el responsable de que eso no suceda. Y si sabe quién lo cometió, él debe de deducirle las responsabilidades correspondientes. Y no, porque si no está cayendo en la misma condición como funcionario de la policía con ese su memorándum, ¿no? Alertando a todo el mundo que van a matar a medio mundo, y él diciendo que la administración de justicia es corrupta. Yo sí quiero llamar a la reflexión a la comunidad jurídica que luche, a que luchemos todos por mejorar esto, porque vivimos en un Estado de Derecho del que somos responsables únicamente los abogados. Si el Estado de Derecho falla, los responsables somos los abogados. Y termino con estas reflexiones. En realidad debemos de aceptar de que una paz sin justicia es peor que la guerra. Debemos de aceptar que justicia tardía no es justicia. Están metiendo presos a los militares que supuestamente, bueno, soy respetuoso de la presunción de inocencia, le entraron a las masacres aquellas de la época de la guerra, cuando verdaderamente yo veo a los compañeros militares ya adultos y de la séptima edad como la mía, y entrando a una audiencia cabizbajo, cuando esos militares en aquella época tenían otro porte. Justicia tardía no es justicia. Y termino con esta reflexión. De las peores dictaduras, la más reprochable, la que más daño hace, es la que se presenta con camuflaje jurídico, donde hay abogados que esa dictadura le dan apariencia de legal. Eso trae inconformidades, y eso sí es peligroso posteriormente si no funciona el Estado de Derecho. Sí. Entonces, pues, que las sociedades se levanten. Bueno, me llama la atención que de alguna manera los tres abogados de la República reconozcan que, pues, de alguna manera el órgano judicial tiene sus particularidades y hay necesidad de ir corrigiendo algunas distorsiones, es decir, algunas cosas que todavía están mal dentro del órgano judicial.
Pero veo también una cosa en particular, licenciado Escobar, y es el hecho de que pues se está haciendo el trabajo de constante depuración y de tamiz y de filtro, pues se está haciendo de alguna manera. Tal vez no como se debería, pero no es que se esté de brazos cruzados. Pero voy yo frente a una cosa en particular. Instituciones que deben de trabajar coordinadamente, claro, que es el Ministerio Público como tal, Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, que fíjese usted que no tiene para pagar un abogado, ¿sí? ¿Quién lo auxilia? La Procuraduría General de la República. Y dígame usted, ¿qué calidad de defensa tiene una persona cuando no tiene para pagar un abogado y se lo asigna el gobierno? Empezamos desde ahí. De ahí el órgano de justicia, que es el encargado de administrar la justicia. Y después va usted el otro elemento, que es la policía y la fiscalía. Entonces, pienso, instituciones que deben de trabajar coordinadas, lo que están haciendo es acusándose mutuamente. Bueno, no sé si mutuo, porque el fiscal le ha dicho de todo a los jueces y los jueces han sido muy prudentes, no han reaccionado de alguna manera. Un día de esto se subía el doctor Nelson García un comentario, decía que a los jueces les están diciendo de todo y no reaccionan, y el juez Arévalo Ortuño, y tanta asociación que tienen, decía, y no reaccionan, y el juez Arévalo Ortuño decía, sí, un montón de asociaciones de las cuales todas juntas no se hace una, es decir, hay desunión, hay también un poquito de ese tema en jueces, Eduardo, y después el licenciado. No, creo yo de que tenemos que también reconocer algo que aquí se ha dicho, todo el sistema de aplicación de justicia, incluido órgano judicial y los órganos auxiliares, tienen algunas deficiencias institucionales por falta de capacidad, ya lo que se estaba hablando, fiscales con 300 casos, ¿cómo va a poder fundamentar? Ya lo decía el doctor, si fundamentar una acusación, es difícil, ya no digamos alguien que tenga que llevar 300 casos en su trabajo, etcétera, etcétera. Pero también, junto con esta falta de capacidad instalada, también hay deficiencias de formación en fiscales, porque también este caso lo que señalaba el fiscal, puede deberse a una deficiente acusación diferente, o sea, no necesariamente porque el órgano judicial sea corrupto. Pero no se está viendo desde salud. Claro, o sea, se está viendo desde el hecho de que no hay, fíjate cómo lo determinó él, lo determinó de la siguiente manera: hago un llamado al órgano judicial o a los jueces a que nos ayuden. Los jueces son los jueces de la Constitución, no deben de ser insensibles al problema del crimen del país. La Fiscalía no pide que le hagan el favor sin tener pruebas, sino que se resuelvan objetivamente. Es que el punto puede ser también deficiencias formativas de los operadores del sistema de justicia, no conocen bien la ley, jueces que no conocen bien la ley, no la aplican bien, fiscales que tampoco conocen bien la ley, no fundamentan sus acusaciones y todo el proceso. Eso es una cosa. Y creo que también, ya lo hemos reconocido, hay otra parte que tiene que ver con corrupción, sin lugar a dudas. O sea, que jueces, fiscales tengan o sean corruptos. O sea, eso creo yo que también, no digo todo, pero que puede haber. O sea, es una mezcla de circunstancias, y por eso el fortalecimiento institucional que tiene que venir en todos estos aspectos, formativos, de recursos, de una depuración para tener solo personas probas en el sistema de justicia. Sí, pero licenciado, hay una cosa en particular, ¿verdad? Porque esto no puede ser visto desde el punto de vista de la independencia que tiene un juez y de la garantía constitucional que le respalda, en el sentido de que él debe de tomar decisiones apegado a la Constitución, a su conciencia y también a la justicia como tal. Porque, digo, ¿por qué no puede ser visto esto desde el sentido del juez valiente, que es a sabiendas de que hay una cosa, él decide, no, aquí se está cometiendo una injusticia, estamos procesando y podemos condenar a una persona que es inocente, o por el contrario, ¿verdad? Si hay suficientes elementos para decir que esta persona cometió el delito. Es esas valoraciones que dentro del marco de la independencia deben de tomar los jueces, que no es fácil, licenciado Canales, no es fácil. Claro. Miren, indiscutiblemente el juez tiene que hacer las valoraciones de la prueba y llegar a la convicción de que esa prueba es suficiente para poder tener por establecida la responsabilidad penal del imputado. Pero cuando el juez no llega a esa convicción,
Cuando lo que se le presenta al juez no lo lleva a esa convicción, entonces el juez tiene que que absolver. Entonces yo creo que el fiscal general de la República debe de analizar y establecer, mire, las motivaciones y las convicciones que el juez tuvo están en la sentencia, ver si esa sentencia está debidamente motivada y si el juez ha tomado las consideraciones correctas, y ahí la puede impugnar. Si el hecho de que haya tenido esta derrota el fiscal general no implica de que está totalmente perdido el caso. El problema es que vienen tres al hilo. Sí. Tregua, caso de San Blas, con los policías del grupo de reacción policial, y el caso del señor Medio Millón. Claro, entonces, pero ahí está, que puede interponer los recursos y será la Cámara la que va a tener la última palabra, y ahí va a poder establecer si realmente el juez le faltó razonamiento en sus resoluciones o qué, o hizo malas valoraciones. Pero en este momento hacer un señalamiento de esta naturaleza cuando no ha votado los recursos me parece atentatoria. Es el señalamiento ante el órgano judicial. Licenciado, doctor. La Fiscalía está cometiendo un error cuando, por ejemplo, esos casos, especialmente los emblemáticos, si ustedes ven, por lo menos lo que nos presentan los medios, son cajas de papelería. Casi da la impresión de que la Fiscalía ya está determinada a presentar sus cargos partiendo de la base de presentar toda esa documentación para que el juez se emprobleme y entonces tener ese resultado adverso. Y pareciera ser que solo en los casos emblemáticos, y pareciera ser que solo es gente que de alguna manera, por alguna razón, tiene que salir. Tú tocabas el caso de la tregua. Eso fue bombo y platillo cuando se destapó, y por lo menos lo que yo he logrado leer en los periódicos, no conozco la sentencia, pero el juez fundamenta muy bien de por qué pronunció su resolución, y eso fue precisamente deficiencia en la presentación de los cargos por parte de la Fiscalía, porque quiero apuntar esto, es que con base a la nueva legislación penal, los jueces no tienen responsabilidad de la investigación del proceso, si la responsabilidad es de la Fiscalía. Y si el fiscal, ayudado por la policía, por supuesto. Claro. No, al revés. La policía debería estar sometida al fiscal constitucionalmente hablando cuando determina como atribución de la Fiscalía la dirección funcional de la investigación del delito. Es decir, que cuando se dio esta reforma en la Constitución se pretendió que la policía trabajase para la Fiscalía, pero eso es totalmente ilusorio. Los policías no se someten a la Fiscalía. Ese fue un problema. Yo que fui policía en la época del 70 al 80, tengan la seguridad de que ellos se resisten por el poder que tiene, el poder físico real de la Fuerza Armada y de la Fuerza Pública, se resisten. Y es culturalmente un problema que hay que superar para que verdaderamente la policía entienda que debe estar sujeta al Estado de Derecho y no toda la arbitrariedad que tienen. Entonces, es mentira. El problema de la investigación del delito y de las fallas en nuestro sistema de administración de justicia está precisamente en esa confrontación de la policía con el fiscal. No se someten. De esa manera, entonces, la policía captura a quien se le da la santa gana y se la pasa a la Fiscalía. Yo no sé si ustedes, nosotros somos litigantes, y cuando hemos tenido casos penales, lo que vemos es que el fiscal dice, cumplimiento a los artículos tales, dirección funcional del delito, vaya a tomarle declaración a un testigo. Eso es lo que hacen los policías algunas veces cuando el fiscal se aboca a querer tomar la colaboración de la Fiscalía. No es cierto realmente hablando que la policía colabore con la Fiscalía. De esa manera, los casos llegan al órgano judicial, concretamente al juez, en las condiciones en que se dan, que el juez no le queda otra cosa nada más que pronunciar
la resolución que corresponde, en el sentido de que si no ha podido la Fiscalía probar el delito, no hay delito. Si existiendo delito no prueba la relación de causalidad para deducir la responsabilidad correspondiente, entonces también tiene que pronunciar resolución favorable. Entonces, esta expresión del señor fiscal quizás debería tener cuidado y meditar un poquito, ya no salir públicamente. El fiscal no es para andar en los periódicos. Yo siempre he insistido que los casos no se ganan públicamente, los casos se ganan en los tribunales. Y él, como el responsable de la legalidad del país, debe tener mucho cuidado en sus expresiones. Muy bien. Vamos a ir a la pausa, la segunda, y solamente dos apreciaciones al regresar a mis panelistas de esta mañana, y tienen que ver con cosas muy puntuales, ¿verdad? En el caso del proceso judicial, en donde se absolvió a varios policías, y también el caso de la tregua, denominado como la tregua, en donde los 18 procesados fueron absueltos. Digo algunas cosas muy generales porque no podemos entrar a la interioridad, ninguno de los que están aquí presentes fueron parte de los procesos, entonces no se puede ir a apuntalar a cosas muy particulares como tal. Pausa, regresamos, no me cambien. En particular, para irnos, ya estamos al aire, sí, disculpe, dos cosas en particular antes de abrir el teléfono, abogados, es la primera, y voy al orden, Eduardo, licenciado Canales y doctor Arturo Méndez Azar. Vaya, en los dos casos emblemáticos, digamos que se ha cuestionado el tema de parte de las resoluciones del órgano judicial. Por ejemplo, en el caso de la tregua, en la resolución advierte el aplicador de justicia que no se logra individualizar quiénes fueron los que particularmente introdujeron los objetos prohibidos a los penales. Pero además dice, aquí tampoco están, y recomienda que se abra investigación contra las personas que dieron las órdenes a los 18 que estaban todavía procesados. Punto 1. En el caso de San Blas, de los policías del Grupo de Reacción Policial, dice el aplicador de justicia en su resolución, sí hay ejecución extrajudicial, claro la hay. Lo que no logró individualizar el Ministerio Público es quién fue el que disparó en contra del joven en ese procedimiento que hizo el Grupo de Reacción Policial ahí en San Blas. A ver. Si eso es así, no podemos esperar otra resolución del órgano judicial que es absolutoria. No se puede esperar otra cosa. O sea, si esto es así. Y digo, allí es donde falla, y ya lo hemos mencionado, la investigación de la Fiscalía, obviamente por falta de conocimiento, por falta de recursos, porque ya se ha señalado una deficiencia de la Fiscalía, es que la mayoría de acusaciones vienen con criteriados y no con prueba científica, por ejemplo, para determinar la responsabilidad de las personas que están siendo acusadas por estos delitos. Entonces, en esa medida, si no hay elementos de convicción suficientes para imputarle el cometimiento de ese delito a aquellas personas que están siendo acusadas, no se puede esperar otra resolución, así de sencillo. O sea, ahí no hay donde discutir, no se puede esperar otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que cuestiona el fiscal, licenciado Canales? Que dice, bueno, y si el juez reconoce que hubo ejecución sumaria o extrajudicial y nos declara una absolución de los imputados, dice. Bueno, entonces, pero el hecho de que sabemos que hay una ejecución, no por eso el juez va a condenar a una persona inocente o donde no se ha establecido fehacientemente su participación en el hecho. Entonces eso es ilógico, pues inconcebible a todas luces. Entonces lo que tiene que hacer el juez es potenciar la prueba científica. Ahí tal vez hubo deficiencias de la Fiscalía porque no hubo la prueba de balística a todas las armas. La huella, a ellos, bueno, ellos pasan disparando a diario, entonces eso no es una muy contundente en este momento, pero por lo menos los equipos de las armas que ellos portaban en ese momento o que tienen asignadas, ya sea en lo personal o dentro de la institución policial.
Así es que... ¿Y cuán importante es en un proceso la individualización del delito? Esa es la esencia. Esa es la esencia. El grado de responsabilidad que la persona tiene en el hecho atribuido. Qué buena reflexión esa. No digo porque fíjense que yo entendería que todos participaron, pero ¿cuál es el grado de participación de cada uno de ellos? El acusador lo determina. Exacto. Y hay responsables directos e indirectos, y hay coautores, hay cómplices, y la tipificación del delito es diferente para todos. El que acusa debe tener la capacidad suficiente de individualizar la responsabilidad, porque en función de eso va la imposición de la pena. Y es que es necesario seguir insistiendo. Nuestro sistema constitucional en materia penal sigue la teoría causalista. Es el acto que has ejecutado por el que te van a condenar. Si no se establece ni el cuerpo del delito que decíamos antes, y la responsabilidad del resultado ese, el cuerpo del delito en este caso sería la ejecución sumaria. Y la responsabilidad penal, ¿quién hizo eso? Entonces, ¿qué le queda al juez? Claro. ¿Y quién es el responsable de esa deficiente investigación y de probar y de haberse atrevido a presentar un caso sin la fundamentación necesaria? El responsable es el fiscal, perdóname. Muy bien, vamos al teléfono porque ya está sonando y es este segmento exclusivo de la entrevista, hablemos claro. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Yo hablo de Santana, Natán. Adelante, por favor. Natán, te tengo una recomendación. Es cierto, ahí los panelistas tienen una gran experiencia y los admiramos. Cada uno pues tiene su ponencia. Pero ellos que están diciendo ahí es cierto. Mira, la prueba científica, por ejemplo, en los Estados Unidos, desde pequeño te piden ya los exámenes de ADN ya van desde que naces. También el banco de datos de las huellas digitales. Y si vos también matriculás armas allá y todo, peor todavía, las pruebas balísticas, sí, para probar, digamos, delitos. Es lo que deberíamos de trabajar aquí en el país. Bueno, no sabemos qué tantas falencias hay en el tema de la investigación científica, ¿verdad? Ya van a dar respuesta ustedes a eso. Y buenos días, su comentario y de dónde me llama. Adelante. Buenos días. Buenos días. Si no nos escuchan, cortemos y que demos espacio, por favor, para que otro. Les pido de favor nada más que nos ayuden a bajarle volumen a su televisor para que me escuchen por el teléfono, porque si no vamos a tener... Tenemos como 5 segundos de atraso en la transmisión. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días. Adelante. A los ponentes, para que sepan, lo que el ponente que está del lado derecho, el joven, tiene razón. En el año 2005, 2006 se mencionaban esas cosas. Y Natán, esta es tercera vez que pronuncio en el programa. Cuando Eduardo Rosales Modenesi, el Chele Rosales, trajo al gordo Jorge Mario Paredes Córdoba, narcotraficante guatemalteco que fue extraditado en el 2008 de Honduras con $5 millones de recompensa, para que sepan qué clase de narcotraficante era. El Chele Torres, el difunto Chele Torres, le dijo al gordo Jorge Mario Paredes, porque el Chele Rosales se lo llevó al Chele Torres, y el Chele Torres le dijo: tenemos a las pandillas a la orden, cualquier desembarco de droga en el país, sea por agua o por aire o por tierra, podemos almacenar y podemos transportarla hasta Guatemala. Y cuando el Chele Torres supo que lo querían matar después del fracaso de las elecciones, hizo un evento en el Hotel Intercontinental, a donde fuimos con Leonel Gómez Vives, y el Chele Torres habló con Leonel, pero ya se le había pasado a Leonel la grabación a donde el Chele Torres mencionaba esto. Ellos se pusieron a platicar aparte y conversaron cosas muy privadas. Gracias. Pero esto es para que lo sepan los panelistas, que esto está en el país, es verdad. Aquí las autoridades saben quiénes son y qué hacen y a dónde viven, y no son los que viven en las chifurnias que van a allanar muchas veces. Pasen buen día. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Aló. Buenos días, adelante. Aló. Sí, adelante. Aló. Buenos días, adelante.
licenciado Jonathan Bakis. Adelante. Bueno, le hablo de San Salvador. Adelante, sí. Me voy a dirigir nada más a un punto, lo de la tregua. Ajá. Con respeto a los profesionales que están ahí, de panelistas. La jueza o juez hizo justicia, porque para mí hizo justicia. ¿Por qué? Hizo su criterio judicial. Porque ella misma dijo o él mismo dijo que le habían mandado los que obedecían órdenes, que tenían que haber sentado ahí a Funes y a Munguía Payés. Y con el respecto a los policías, yo estoy de acuerdo que los dejen libres. Tiene que haber una forma, Nathan Bakis. Buenos días. Bueno, tenemos llamados telefónicos. Voy con comentarios en redes. Ernesto Yarvide, si introdujeron celulares en prisiones, tienen que haberse decomisado en esa cantidad también, dice. Ernesto Segovia, ¿qué podemos hacer para que los políticos aporten más FGR si ellos mismos no quieren ser investigados? Pobre El Salvador. Dice Carolina Beltrán, boda de cristal, donde los salvadoreños nos sentamos a preguntar cómo quedarán nuestras pensiones ante reforma. Fue horrible. Kendrick Fernando, el órgano judicial está corrompido en el país, corrupción total, no engañen al pueblo, solo condenan al inocente porque no tiene dinero. ¿Llamados? Muy bien, perfecto. Bueno, perfecto. Llamados y los comentarios. A ver, Eduardo. No, solo referirme a algo que mencionaba un televidente que tiene que ver con las vinculaciones de los políticos con las pandillas. Y creo que esto es otro elemento que se debe de considerar en el tema. Obviamente, el poder que han adquirido los grupos de pandillas ya llega hasta la capacidad de sentarse a hablar con los políticos y tener incidencia sobre algunas decisiones que se puedan tener, al menos en el tema electoral, ¿verdad? Entonces, eso creo que es otro elemento que también hay que destacar en esta temática, el poder que hay detrás también de la criminalidad. Doctor Arturo Méndez Azar. Para continuar con el ejemplo del problema de que públicamente, a través de los medios de comunicación, los casos son presentados de una manera y en los procesos a lo mejor son otras cosas los que verdaderamente constan. El caso de la tregua, por ejemplo. Cuando se habla de la tregua, yo me ubico en el contexto de que hubo una política de Estado, de que quiso resolver el problema de la criminalidad y de la violencia, como haciendo concesiones a los grupos pandilleriles para que no se mataran entre sí. Ese es el concepto de la tregua que yo tengo. Pero miren los cargos que se están investigando y todo eso, la introducción de teléfonos, los que tenían privilegios para trabajar con los mareros, etcétera, etcétera. Pero es que fíjate que el mismo fiscal dijo en una oportunidad que como esto había sido una política de Estado, de gobierno, ¿verdad?, que una política de gobierno como tal no puede ser judicializada o entonces decía él que más bien lo que se había investigado si dentro de ese esquema se había cometido algún delito. Los funcionarios no tienen más atribuciones que la ley. Y si la Constitución y la legislación penal no les autoriza andar haciendo treguas, es responsable desde el presidente de la República, el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, todos los que intervinieron. Ahí por eso otra vez, si los jueces no se le plantean bien los casos, ¿y qué va a hacer, pues? Y de alguna manera el juez por lo menos anunció de que habían otros funcionarios responsables y que los gastos que le habían recomendó. Por ejemplo, en el caso del compañero del director de centros penales, se me ve el nombre ahorita, Nelson Rauda. Si todos sabemos cómo funciona esa cosa, Nelson cumplió órdenes, si al caso. Sí, no tienen autonomía. Y no hay ninguna autonomía, y entonces tal vez Nelson lo que le faltó fue habérselos pedido por escrito, porque así, para salvar su responsabilidad. Pero eso no sucede así, pero Dios santo. Ahora bien, conte, en los penales, cada director de centro penal es un reyesito en ese lugar. Y perdónenme, como yo fui carcelero mayor cuando fui ministro de Justicia, también fui carcelero además de policía, yo sí conocí eso. Y miren, si el centro preventivo de aquí tiene su propia custodia y los custodios, el régimen
de institucionalización en la política de sanción criminal es el menos adecuado. Ya ahora son otros sistemas, modernamente son otros sistemas de sanciones como se combate el delito, porque institucionalmente se establece una relación directa entre el custodio y los reos, y en estos casos, perdónenme, pero ¿y si un vigilante tiene $100 de salario y viene un marero, un narcotraficante y le puede pagar 5, 10 mil, 15 mil dólares por un celular? ¿Y cómo cree que no? Va, pero bien, ese es a nivel operativo. ¿Y qué me dicen de las compañías que precisamente se niegan a bloquear las señales para que salgan del centro penal? No, aquí hay una serie de problemas de otra naturaleza en donde quisiera terminar con esta reflexión. El crimen organizado ha infiltrado nuestras instituciones estatales. Ese es el síntoma. Y en el combate político estamos precisamente en esa situación de que otra vez la ciudadanía puede corregirlo eligiendo buenos funcionarios en el 2018. E impulsando depuración a todo nivel, ¿verdad? A todo nivel y en todas las instituciones. Y en todas las instituciones. Porque aquí no está excluida ni la policía, ni la fiscalía, ni el órgano judicial. Aquí todos participan con cierto grado de corrupción. Muy bien. Agregar algo en referencia a las acotaciones que se han hecho, sobre todo en estos dos casos muy emblemáticos, ¿verdad? Que es el caso San Blas y lo que decíamos también de la tregua en el caso de no lograr individualizar la participación, y es ahí donde se viene, bueno, si al juez no se le logra poner la suficiente argumentación que demuestre que Nelson Rauda, que el señor mismo Mijango que era considerado como el mediador y vocero, fueron ellos los que introdujeron estos ilícitos, entonces viene el juez y dice, miren, aquí no se puede más que absolver a esta gente, ¿verdad? No. Aunque sabíamos que pues no iba a caer en gracia del jefe del Ministerio Público, ¿verdad? Claro. Realmente pues ha habido mucho, en alguna medida en estos procesos no ha habido una voluntad de llegar a las últimas consecuencias, de realmente llevar a los verdaderos responsables. O a lo mejor era compadre hablado. Pero ya no nos metamos ahí porque eso no corresponde a los abogados. Sí. Bueno, miren, dice Marceli Natán, el 22649179 tiene problemas, no se escucha cuando contestan, por eso falla la comunicación, es la línea mala, pida que se la reparen. Vaya. Qué bien. Ya me ventanearon, como dicen. También. Bueno, interesante, la verdad es la conclusión del licenciado Canales en el sentido de que todas las instituciones encargadas de impartir justicia o del Ministerio Público como tal deben de hacer exámenes de autoconciencia y impulsar verdaderas estrategias de depuración, ¿verdad, licenciado? Así es. Y a todo nivel. Y a todo nivel, eso es importante. Así es, correcto. Deben de existir todavía algunas cosas que digamos que no se deben de ocultar en el órgano judicial, en la policía, en la fiscalía, algunas cosas anómalas que deben de corregirse. Las autodepuraciones, esos son los mecanismos para poder solventarlas, ¿verdad? El problema es que hay que tener también esa voluntad. Bueno, de parte de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general dice que todavía le quedan debiendo, ¿verdad? Con la depuración. En la policía, pues por lo consiguiente, igual, ¿verdad? Cómo se pueden ir impulsando esas depuraciones, y también en el Ministerio Público. Gracias, doctor Arturo Méndez Azar, por su deferencia a participar esta mañana en el programa. No, estamos a la orden siempre y ya estamos de nuevo por acá, así que es un placer. Muy bien. Saludar a los compañeros también y agradecerles la tolerancia. Muy bien, sí, así es, al licenciado Eduardo Escobar, abogado de la República, y también representante de Acción Ciudadana. No, gracias, un gusto. Muy bien. Y bueno, sin duda alguna también debo de agradecer la deferencia, pero sobre todo el tiempo que ha hecho el licenciado Ricardo Canales, es juez primero de ejecución de medidas al menor, por venir. E insisto, debo decir, le tocó la puerta del despacho a otros administradores de justicia y pues adujeron tener algunos compromisos. Y por eso era la idea que usted compartiera con otros de sus colegas. Gracias. Mañana cerramos con el debate femenino. Con eso vamos a cerrar. Y sin duda, ¿qué va a acaparar la atención de todo el programa? Pues claro, la nueva reforma de pensiones, y la vamos a desnudar, la vamos a desglosar, porque nuestras invitadas han estado metidas como protagonistas en esto, ¿verdad?
La licenciada Julia Belén Martínez, ustedes saben, una catedrática, economista universitaria que ha estado empujando porque se tomara la mejor decisión en la reforma de pensiones. Pero ¿cuál era la mejor decisión? Pues tomando en cuenta a los dueños del pisto. Los dueños del pisto son los que tienen las cuentas individuales, ¿vea? Que al final no los dicen que no los tomaron en cuenta. Ahí me incluyo yo, ¿vea? Me incluyo yo. Y el otro punto, por supuesto, es la propuesta que presentó Saraí Molina en representación de Musiges. Una de las propuestas de las 6 que se presentaron para poder lograr a este acuerdo. Y bueno, también Bessie Ríos, activista de redes sociales. Con ella vamos a estar cerrando la semana, programa muy esperado de cada 15 días, ¿verdad? Siempre, como todas las mañanas, le digo, por favor, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso es la entrevista Hablemos Claro. Hablemos Claro, ¿verdad? Entre paréntesis y en mayúscula, con negrita y subrayado. Buenos días para todos.